esta noche, hermanos, vamos a hacer un alto en el estudio bíblico de Gálatas. Y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que me pareció a mí, y el Señor me puso en el corazón el deseo de poder tocar este punto, ¿verdad? Para que no hayan confusiones y para que usted no ande por ahí pensando que si está haciendo bien o está haciendo mal. Le he titulado a este estudio Fiesta en el Desierto. Fiesta en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Que vamos a ver ahí cuando leamos Éxodo 5:1. Los que tengan su Biblia y los que no, pues va a aparecer ahí. Éxodo 5:1. Fiesta en el desierto. Dice la palabra del Señor así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, Padre. Quiero poner, Señor, delante de ti este mensaje. Que seas tú, Padre Celestial, hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fiesta en el desierto. Hermanos, actualmente existen diversos grupos que condenan las celebraciones. ¿Cuántos han escuchado por ahí? Muchos grupos que se levantan condenando las celebraciones de estos días. Muchos grupos, ¿verdad? Y muchos de ellos, de estos grupos que se levantan condenando estas fiestas y enérgicamente, incluso, hermanos, a veces hasta ofendiendo a aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, a veces nos tildan de que somos satánicos, herejes y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero estos grupos generalmente, hermanos, que están en contra de estas fiestas, son personas que notablemente niegan a Cristo Jesús como el único Salvador. Son personas muchas veces, hermanos, que están en contra del Evangelio de Jesucristo. Son algunas sectas, ¿verdad?, que no creen en Cristo como el Señor y el Salvador. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que no solamente son sectas que no creen en el Evangelio, sino que también existen grupos cristianos. ¿Ha escuchado usted grupos cristianos que se oponen a la celebración del nacimiento de Cristo? No voy a hablar de la Navidad, voy a hablar del nacimiento de Cristo. Jesucristo fue prometido que vendría a nacer a esta tierra de una virgen. Amén. Y un día se cumplió la promesa. Y porque a alguien se le ocurrió celebrar el día en que Cristo nació, hoy hay una guerra. Pregunta, hermanos, ¿será que el Señor está en contra de que celebremos cuando una promesa suya se cumple? No, ¿verdad? Y ellos dan como razones diciendo que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Jesucristo no nació, ¿verdad?, el 25 de diciembre, porque pues la misma Biblia nos certifica de que el tiempo en que Cristo nació era un tiempo donde los animales pastaban y donde los pastores andaban también ahí pastando, y hacía mucho frío en Israel. Por lo tanto, era imposible que en este tiempo, ¿verdad?, en este tiempo, no, en el tiempo de cuando Cristo nació no hacía frío, quiero decir, en este tiempo es que hace frío. Por lo tanto, en este tiempo en Israel es imposible que la gente pueda andar desnuda o pastando al aire libre. Por lo tanto, sabemos, hermanos, que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Fíjense que cuando estudiaba yo esto, me daba cuenta que no hay un versículo bíblico que especifique qué día nació Cristo. Como tampoco hay un versículo bíblico que especifique qué día Cristo regresará nuevamente. No está, ¿verdad? Esta era una celebración, dicen ellos, esta gente, vamos a verlo más adelante, del paganismo, donde adoraban al dios Sol, donde también los árboles de Navidad representan una antigua tradición pagana de adoración a la naturaleza, representada por árboles sagrados.
Otros cristianos deciden no celebrar la Navidad, mucha gente no la celebra, para evitar la época de ventas, ¿verdad?, que exaltan el consumismo y el materialismo, y que enaltecen a un hombre gordo, panzón, vestido de rojo. ¿Cómo se llama? Entonces dicen, no, nosotros no queremos caer en esta cuestión, ¿verdad? Porque este hombre ha venido a quitarle el protagonismo a Cristo, y se inventan un montón de cosas. Yo lo que quiero, hermanos, que esta noche nosotros entendamos, y yo quiero apelar a la conciencia suya, ¿a quién usted adora en estos días? ¿O qué debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Debemos de irnos a meter una cueva y salir ya el 1 de enero después que haya pasado todo el huracán? ¿O cómo debemos de comportarnos nosotros los cristianos? Veamos a continuación, hermanos, respuestas a todas estas objeciones que nosotros encontramos por ahí, ¿verdad?, en diferentes pensamientos. Voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Cree usted que los cristianos debemos celebrar el nacimiento de Jesús? No me lo contesten, pero si usted piensa que sí, ¿por qué sí y por qué no? Entonces, si Jesús no nació el 25 de diciembre, solo porque no nació ese día, ¿es malo celebrarlo? Ahí usted lo va a ir analizando, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero significado del nacimiento de Cristo? Todas estas cosas, hermanos, la Biblia nos enseña. La Biblia no nos deja nada, ¿verdad?, así oculto. La Biblia enseña el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Algunas sectas religiosas, hermanos, que nosotros hemos conocido por ahí, prohíben a sus seguidores celebrar cumpleaños. ¿Han escuchado ustedes algunas sectas que le prohíben a sus seguidores celebrar cumpleaños? ¿Verdad que sí? Su excusa, ¿sabe por qué ellos le dicen a sus seguidores los cumpleaños no los puedes celebrar? Mire qué extraño esto. Porque ellos dicen, el día de tu cumpleaños tú no puedes celebrar, pero ellos celebran 8 días después de su cumpleaños. No el día del cumpleaños, pero sí después. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a ver cuál es la excusa que ellos ponen para no celebrar cumpleaños. Porque si vamos al punto central, la Navidad vendría siendo la celebración del cumpleaños de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo nació, eso significa Navidad. Vamos a ver cuál es la excusa de estas sectas que le prohíben a sus seguidores celebrar cumpleaños. ¿Cuántos de los que están aquí celebran sus cumpleaños? Todos, ¿verdad? Celebramos, nos sentimos contentos, invitamos, hacemos algo. Y si no lo celebramos, simplemente pues no es porque creemos que sea bueno o porque sea malo. Mire, la excusa es porque en la Biblia se mencionan 2 cumpleaños. ¿Sabía usted? 2 hombres que celebraron sus cumpleaños. Y vamos a ver quiénes fueron. Uno fue el faraón, ese hombre malvado, ¿verdad?, que tenía oprimido al pueblo. Y vamos a ver qué dice Génesis 40:20. Dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Miren, ¿qué pasó cuando Faraón cumplió año? Ese día él le cortó la cabeza al panadero. Entonces dice, mira lo que hizo este hombre malvado cuando cumplió año. Él le cortó la cabeza a este hombre. También en el Nuevo Testamento hubo un hombre que cumplió años y en su cumpleaños, hermano, hizo algo tan terrible. Y ese fue el rey Herodes. Dice la Biblia en Mateo 14:6, dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Qué pasó? Herodías era la amante del rey Herodes, la esposa de su cuñado, de su hermano. Y esta mujer dice que cuando danzó la hija, Herodes le agradó, ¿verdad? Y la llamó y le dijo: ven acá, me ha agradado lo que tú has hecho. ¿Qué quieres que te dé? Hasta la mitad de mi reino te daré. Herodes ya estaba, dice la Biblia, borracho.
Y entonces la niña no sabía qué pedir y fue donde Herodías y le dijo: mamá, ¿qué pido? Y ella, enojada porque Juan el Bautista los había delatado, le dijo: di que traigan la cabeza de Juan en un plato. Y fue la niña y le dijo, y Herodes dice que se turbó mucho, pero para cumplir su palabra dice que sucedió y le acortaron la cabeza a Herodes. Entonces, ellos mencionan estos dos grupos usan estos dos versículos, hermanos, para decir: los cumpleaños no se deben celebrar. Y entonces, cuando alguien celebra un cumpleaños, ¿verdad?, lo tildan de una persona que no es grata, que no debe de hacerlo. Por eso, ¿verdad? Porque estos dos hombres hicieron cosas feas en su cumpleaños. La respuesta, hermanos, que damos a esta cuestión de que si la Biblia prohíbe que nosotros celebremos una fiesta al Señor por sus maravillas, la verdad que la Biblia en ningún lugar, hermanos, prohíbe la celebración de cumpleaños, ¿verdad? Y es interesante esto: el hecho de que Faraón y Herodes hayan cometido maldad en su cumpleaños, hermanos, no es una prohibición, sino que es una narración histórica que se menciona de paso, pero no está ahí, porque si lo interpretamos así, no quedó ahí para decir no deben celebrar cumpleaños porque miren lo que hicieron ellos. No, eso es una narración histórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, deberíamos tomar todo por igual. Por ejemplo, ¿dónde juzgaron a Jesucristo? En una corte, ¿verdad? Y en esa corte también tergiversaron las leyes. Por lo tanto, siguiendo su misma línea, podríamos decir: bueno, las cortes son del diablo, no se debe ir a una corte y no se debe de creer en la ley, porque ahí hicieron el fraude más grande que existió. ¿Me entiende la idea? O sea, si fuéramos a seguir esa línea, pues todo aquello malo no lo vamos a hacer. Cuando sea usted citado a una corte, no vaya. Va a ver lo que le va a pasar. Entonces, hermanos, lo que la Biblia no prohíbe explícitamente o no va contrario a los principios morales, ojo con esto, hermanos, es algo permitido para el cristianismo. O sea, lo que la Biblia no prohíbe o lo que no va en contra de los principios morales y espirituales, la Biblia no lo prohíbe, hermanos. Ahora, si en la fiesta de Navidad usted como cristiano se va a darle rienda suelta a la carne, bueno, eso quiere decir que usted está transgrediendo la ley de Dios. Pero sentarse con su familia, orar, darle gracias a Dios por la vida, eso, hermano, eso no es ninguna prohibición, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia no dice nada sobre el hacer ejercicio. ¿Cuántos hacen ejercicio? Es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Algunos tenemos que hacer ejercicio. Y no hay nada malo en hacerlo, ¿verdad? La Biblia no dice la Biblia dice que tenemos libertad para hacer las cosas siempre y cuando esas cosas no dañen nuestra vida espiritual. Y usted sabe, hermanos, qué cosa, hasta dónde el Espíritu Santo a usted le permite, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos llegar como cristianos. Usted sabe, hermano, cuando está en un lugar que no es agradable a Dios, el mismo Espíritu Santo lo pone inquieto a usted. ¿Qué tiene que hacer usted cuando esté en un lugar y usted se empieza a sentir inquieto? Agarre sus bolsitas y váyase. Porque quiere decir que comenzó ya un ambiente que no es agradable para usted. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos indica, hermanos, qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? La Biblia, hermanos, no nos prohíbe nada a menos que algo no nos edifique y no nos instruya. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito. O sea, que yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Mire cómo Dios nos da una libertad. Todo me es lícito. Ahora, ¿le conviene a usted hacer eso? Dice: todo me es lícito, pero no todo edifica.
Entonces aquí, hermanos, el Señor nos da la libertad para entender qué cosa lo edifica a usted. Y usted puede decir: pastor, oír música del mundo es malo. Yo lo mandaría a leer este pasaje y le diría: ¿cuánto se edifica usted escuchando la música del mundo? ¿Se edifica usted espiritualmente o usted está alimentando la carne y malos pensamientos? Pastor, ¿ver una novela es malo? ¿Verdad? Que las novelas que le dan más duro. Yo le digo a usted, ¿espiritualmente sale más fortalecido usted cuando termina la novela? ¿O sale con más ideas de fraude, de engaño, de divorcio, de traición? Porque una novela está llena de todas estas cosas, ¿verdad? De engaño. Ahora, vamos a volver a leer este pasaje pensando en eso. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermano, ¿cree usted que los cristianos son edificados al recordar el nacimiento de Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que recordar el nacimiento de Cristo Jesús nos edifica? Levante su mano. Levante su mano, no tenga miedo. Nos edifica, ¿verdad? Reconocer que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarnos, eso nos edifica. Entonces, hermanos, estaremos nosotros cayendo en un pecado solo porque recordamos que un día el Señor cumplió su promesa. No, ¿verdad? No vamos a estar pecando. Entonces, siéntase libre usted de darle gracias a Dios. Si escogieron ese día, bueno, está bien. Fíjense que a alguien se le ocurrió, porque eso no está en la Biblia, celebrarle un día a las mamás. Y qué bueno, ¿verdad? Y lo hemos aceptado. Y de ese día nadie habla. Pero también esos que le tiran duro a la Navidad, pues tírenle duro al día de la mamá también. Y al día del padre. Y hoy hay día de todo. De todo el año hay día de todo. Entonces, hermanos, ¿es malo recordar a nuestra mamá? No. Ahora, si usted recordando a su mamá se va a perder haciendo otras cosas, bueno, eso sí es problema suyo. Y ya es problema de que usted tiene que trabajar con su vida, con sus emociones, con su dominio propio. Recordar el cumplimiento de la promesa del Señor, ¿será pecado, hermanos? No, ¿verdad? ¿O eso ofende o es una blasfemia para Dios que nosotros recordemos que Él se hizo carne? Yo creo que no, hermano. Dios ordenó a su pueblo celebrar actos importantes de su salvación. El pasaje que leímos de Éxodo 5 dice que Él mandó a Moisés y le dijo: mira, a Faraón, a decirle: deja ir a mi pueblo, porque yo quiero que mi pueblo me haga fiesta en el desierto. ¿Quién es el que inventó las fiestas? Dios, hermanos. El problema es que cuando nosotros oímos fiesta en nuestra mente, venimos nosotros de una cultura donde la palabra fiesta significa todo un desorden, toda una degeneración. Pero la palabra fiesta no, la palabra fiesta es alegrarse, deleitarse. Y Dios, hermano, dice: yo quiero que mi pueblo vaya al desierto y me celebre fiesta. Fíjese que el Señor instituyó 3 grandes fiestas para el pueblo. Y las fiestas del pueblo de Israel no eran fiestecitas de 1 hora como nosotros, o 2 alabanzas aquí como hacemos acá. Eran 7 días, hermano, fiesta al Señor, alabanza, júbilo al Señor, dándole gracias. Incluso, hermanos, el pueblo hebreo era un pueblo que danzaba, pero no eran bailes eróticos con doble sentido, eran danzas al Señor. David danzaba en la presencia del Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros pues decimos: no, pues yo no sé si estoy bailando o estoy danzando, ¿verdad? No sabemos cuál es la diferencia, porque esa no es nuestra cultura. Pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios que instituyó fiestas para el pueblo. Por lo menos una de las fiestas es la Pascua. La otra fiesta es el Pentecostés, que se celebra la fiesta de los granos, de las cosechas. Y la otra gran fiesta es la fiesta de los tabernáculos, cuando
El pueblo de Israel recuerda cuando anduvieron en el desierto y tenían que vivir en tiendas. Y el pueblo de Israel dice que celebran esas fiestas. Ahora, vamos a ver qué dice Éxodo 5:1 otra vez. Dice la palabra del Señor. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. ¿Quién había mandado a Moisés y a Aarón? Dios. Y Dios le había dado ese recado. Eso no se lo inventó Moisés ni Aarón. Dios le dijo: díganle a Faraón que yo quiero que mi pueblo me celebre, me haga una fiesta. Ahora la pregunta, hermanos, ¿para quién era la fiesta? Para Dios. Pero ¿quiénes se alegraban en medio de la fiesta? Somos nosotros, ¿verdad? ¿Les parecido cuando hoy a alguien le celebramos un cumpleaños, un ejemplo? Obviamente el niño o el quien sea, pues celebra y está contento, pero nosotros también comemos y disfrutamos, ¿verdad? O sea, todos disfrutamos en una fiesta. Mire, Éxodo 12 al 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solamente para Jehová. Y eso es importante, hermanos, que nuestra fiesta, que nuestro momento, que nuestra alegría, que nuestro gozo sea para nuestro Dios. Porque ese es el gran problema, de que mucha gente ni sabe a quién adora, ni sabe ni quién es el festejado, ni quién es el cumpleañero en este sentido. Durante vuestras generaciones, dice la palabra, por estatuto perpetuo lo celebraréis, y ese día os será en memoria. Fíjense que las fiestas conmemoraban un acto de Dios. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, ¿qué es lo que conmemoraba para el pueblo de Israel? ¿Qué celebraban? ¿Qué se acordaban de eso? ¿Por qué lo hacían? Porque se acordaban cuando el Señor los había liberado de Egipto. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, cómo Dios había guardado al pueblo de Israel por 40 años. Dice la palabra de Dios, hermanos, que su ropa y su calzado no se desgastaron. Ojo con eso. Los niños que nacieron en el desierto, sus zapatitos y su camisita y su pantaloncito crecieron junto con el cuerpo. Ese es el gran milagro. No se desgastaron. Si le iba creciendo el pie, el zapato también se iba haciendo grande. Y el vestido, ese es el gran milagro, cómo Dios trajo al pueblo de Israel. Y dice, hermanos, que por la noche en el desierto hace un frío, y dice que había una columna de fuego que seguía al pueblo y los calentaba. Y en el día, el desierto, el sol abrasador, el Señor ponía una nube que fuera donde el pueblo iba. Y eso celebraban cuando en la fiesta de los tabernáculos, y celebraban eso al Señor. Yo quiero, hermanos, que cuando nosotros celebremos al Señor una fiesta, nosotros nos enfoquemos como hijos de Dios en el Señor. Amén. Y para celebrar al Señor, nosotros no necesitamos más que recordar y darle gracias a Él. No necesitamos nosotros ingerir nada extraño para sentirnos diferente. Dice la Biblia, nosotros estamos completos en el Señor. Éxodo 23:14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Hermano, era una orden de Dios. Hermano, ¿será que es malo que nosotros como cristianos celebremos fiestas al Señor? No es malo, siempre y cuando, hermanos, el Señor sea el centro de nuestras fiestas. Cuando nosotros, el Señor nos dejó que conmemoráramos la Santa Cena, es en memoria de Él. Todo es, hermanos, en memoria de Él. Mire lo que dice Josué 4. Es interesante este pasaje en Josué 4, 1 al 2. Dice, fíjese que el Señor le dijo al pueblo, cuando iban pasando por el Mar Rojo, en medio del mar, el Señor da una orden. Mire lo que dice Josué 4, 1. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu,
Te voy a explicar. ¿Sabe para qué? Para que en medio del mar ellos fueran y cada uno agarrara una piedra y se la llevaran del medio del mar y la pusieran al otro lado en el desierto y pusieran las 12 piedras. Y más adelante, miren el 8, Josué 4:8 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Mire el 21 y el 24 dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Mire, hermano, todo tiene un propósito y todo tiene una enseñanza. El 22 dice: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Tremendo, ¿verdad? Que la ciencia hoy no lo creen. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fíjense qué interesante, hermanos. Dios les dijo: agarren esas piedras y pónganlas, para que más adelante las generaciones pregunten: ¿y eso qué es? Y ustedes les digan, y ustedes le cuenten al Señor. Mire, ¿para qué sirven las fiestas en este tiempo? Por ejemplo, este tiempo de Navidad, ¿para qué sirve? Para que alguna gente diga: oye, ¿tú sabes lo que se celebra? No, bueno, te voy a explicar lo que se celebra. Y usted le puede evangelizar a esa persona, le puede decir a esa persona cuál es el propósito de lo que se celebra. ¿Cuál era el propósito? El propósito de estas piedras, hermanos, era recordación y era también celebración. Pregunta: ¿cree que a Dios le interesa que celebremos o recordemos sus actos de salvación por nosotros? ¿Creen ustedes que a Dios le interesa eso, que sus hijos se acuerden y celebren los actos de salvación que ha hecho por nosotros? Por supuesto que sí. El Señor merece toda la honra y toda la gloria de todo lo que nosotros hacemos por Él. Jesucristo mismo, hermanos, en varias ocasiones participó de celebraciones, de actos a Dios. Si Cristo Jesús, hermanos, estuviera en contra de las fiestas, sanas fiestas que están enfocadas en el Señor, Él mismo no hubiera asistido a esas fiestas. Por ejemplo, la primera que hablábamos, ¿verdad?, fue que lo invitaron a una boda y el Señor fue a esa boda en Canaán. Pero miren lo que dice Juan 4:45. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta. ¿Qué fiesta era esta donde Jesús había ido? La fiesta de la Pascua. Dice: porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús, hermanos, cuando vino, Él estaba todavía en el tiempo de la ley, donde estas fiestas se celebraban todavía. Y Jesús, por supuesto, como buen judío, asistió a ellas. Cristo mismo, hermanos, también menciona en la parábola del hijo pródigo de cómo el padre se alegró e hizo que cuando vino su hijo perdido, ¿qué hizo el padre? Hizo fiesta. Por eso es pagana la fiesta, solo porque este hombre hizo fiesta para celebrar que su hijo se había perdido y regresó. No, ¿verdad? Hizo fiesta, celebración, porque su hijo volvió. Vamos a ver qué dice Lucas 15:32. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como vemos, hermanos, la Biblia nos muestra que no hay nada malo en celebrar, ojo,
motivos de alegría si se hace decentemente y sanamente. No hay ningún problema, ¿ok? Cuando el Señor es el centro de nuestras reuniones. Retornando, hermanos, a nuestra pregunta. ¿Debemos celebrar que Jesús nació? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sanamente. Debemos celebrar sanamente, reconociendo que Jesús nació, ¿verdad? Que la promesa se cumplió, que Él vino y se encarnó. ¿Cuándo? Ahora, tampoco es una obligación que usted lo celebre, porque no dice que se celebre o no se celebre. Hay personas, hermanos, que no les gusta celebrar. ¿Creen ustedes que está bien que no lo celebren? ¿Sí? Si no le gusta, tranquilo. Y si a usted le gusta celebrar, bueno, celébrelo decentemente, pero no imponga a usted, a aquel que le gusta celebrar, no le imponga a usted, dígale, oye, no celebre porque eso es del diablo. O al revés, ¿verdad? Es interesante esto, hermanos. Mateo 2 registra que cuando Cristo nació, hermanos, hubo una gran celebración. Fíjense qué interesante, qué contraste esto, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Cuando Cristo nació, hermanos, la tierra misma se alegró. Los ángeles del cielo, hubo una fiesta tremenda cuando Cristo nació. Mateo 2 registra y dice que los magos o los sabios, dice que viajaron de kilómetros para venir a ver el nacimiento de Jesús y adorarle. En estos versículos, hermanos, vamos a aprender algunas cositas interesantes en cuanto a este tiempo. Dice Mateo 2:1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, interesante esto, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? 3 reyes magos, ¿verdad? No dice así la Biblia. Unos magos. Fíjense, hermanos, que mucha gente celebra cosas o interpreta lo que quiere interpretar. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos. Y la Biblia tampoco dice que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso lo ha inventado la gente. Ahora, ¿por qué la gente dice que son 3 reyes magos? Quizás por sus regalos, ¿verdad? Porque trajeron 3 regalos. Pero no, la Biblia, si nosotros leemos la Biblia claramente, es importante porque no nos vamos a desviar. Dice, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, mire qué interesante, hermanos, ¿por qué cree usted que estos reyes llegaron al palacio real? Porque llegaron donde Herodes, al palacio, a la casa real. Porque es lógico que un rey nazca en un palacio. Entonces estos hombres que, si usted estudia un poquito, estos hombres eran magos, ¿verdad? Eran que estudiaban las estrellas, eran sabios, algunos creen que eran babilónicos. Y algunos hermanos más que estudian un poco más esto, dicen que en los tiempos de Daniel, ellos estudiaban las profecías, de alguna manera. Acuérdense que Daniel también era un sabio. Y es interesante, hermanos, pero no hay tiempo para explicar esto, pero hay una profecía que la estrella de Jacob, que vendría un rey del linaje de Jacob, ¿verdad? Y ellos de alguna manera estudiaban esto, y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense qué interesante, hermanos, estos reyes, no reyes, pues no dice reyes, estos magos, que ellos estaban seguros y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y aquí viene y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué? ¿A qué vienen los reyes? Venimos a adorarle. Qué tremendo, hermanos. Esto es interesante. Gente que no eran ni judíos, gente extraña, querían venir a ver al rey y querían adorar al rey. Qué interesante, ¿no? Porque no es el propósito, hermanos, por lo cual Cristo nos creó. Dios nos creó a nosotros para que nosotros pudiéramos adorarle. Pero mire qué interesante lo que dice el 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, mientras que los magos se alegraron y venían con gran alegría.
el rey Herodes, cuando escucha que ha nacido el rey de los judíos, ¿qué le pasó? Se turbó. ¿Sabe qué le pasó a él? Como cuando usted tiene una plaza o tiene un puesto en un trabajo, alguien, y llega alguien mejor que usted, y usted dice, aquí ya me votaron. Y se turbó, porque él, mire, este rey Herodes era tan malo. Usted sabe que los reyes, si moría el rey, el príncipe, el hijo era el que venía a tomar el trono, ¿verdad? ¿Sabe lo que hizo el rey Herodes? Era un hombre tan malo que mató a su hijo para que él no lo destronara más adelante. Entonces, cuando él escucha que hay un rey de los judíos que ha nacido, él se turbó. Esta palabra turbarse, hermano, se escucha así fácil, pero se le cayó todo a la fiesta al hombre. Prácticamente se vino abajo. Y dice, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué, hermano, dice toda Jerusalén con él? Hermano, si un rey se vuelve loco, ¿qué va a hacer del país? De hecho, hermanos, la acción que hizo este hombre más adelante, nos damos cuenta nosotros que este hombre era perverso y era malo. Porque más adelante dice que cuando se vio burlado, ¿sabe qué hizo él? Mire, vamos a leer un poquito, después le explico. Se turbó. Y mire, el 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sabe lo que hizo el rey Herodes? Traigan todos los libros de las profecías y empiecen a leer y díganme qué dicen las profecías, dónde había de nacer el Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué cree usted que Herodes quería saber dónde estaba el niño? ¿Para matarlo? Por supuesto. Si había matado a su hijo, ese hombre iba a hacer todo lo posible por matar a ese niño. Bueno, ellos, hermanos, empezaron a leer las profecías de Isaías, y mira lo que dice el 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Así dicen las profecías. Bueno, aquí no dice así, pero se entiende, ¿verdad? Porque él mandó a llamar a todos los que sabían las profecías, y díganme, explíquenme. Y le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Qué interesante, hermano. Yo no sé cómo esto, no sé, mucha gente más adelante, 33 años después, cuando no creían en Cristo, esta gente, me imagino que el Espíritu Santo lo llevaba. Oye, acuérdate, 33 años más atrás, cuando nació este niño, ¿te acuerdas lo que pasó? Y no sé, porque aquí, hermanos, exactamente se está cumpliendo la profecía. Y mire, bueno, voy a parar aquí. Ya no dice más, usted puede seguir leyendo en su casa, pero dice que Herodes le dijo a estos sabios, miren, vamos a hacer una cosa. Vayan ustedes, sigan, ¿verdad?, su ruta, la que llevan, su GPS. Y cuando encuentren al niño, por favor, vengan a avisarme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Y dice que cuando eso sucedió, hermanos, dice que fueron avisados para que se fueran por otro lugar. Pero miren lo que dice el 11, vamos a leer el 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Ojo, hermanos, ¿dónde entraron estos hombres? ¿En el establo? ¿En el pesebre? Ojo, aquí dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos deducen que por eso eran 3 reyes, por los regalos, pero no, eso no tiene fundamento bíblico. Bueno, hermanos, Herodes, al verse burlado, dice la Biblia, por estos hombres, porque se fueron por otro lugar, dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para abajo, los mandó a matar. ¿Se puede imaginar usted? Todos los niños de esa edad tuvieron que morir a espada, todo por la locura de un rey. Y es interesante esto, hermanos, porque aquí nos damos cuenta nosotros que cuando el Señor nació, cuando Cristo se encarnó,
la Biblia registra que hubo un regocijo, no solamente en la tierra, sino que hubo una fiesta en el cielo con los ángeles ante el nacimiento de Jesús, quienes anunciaron a los pastores y vinieron a adorarle. Vamos a ver ahí Lucas 2, que son en los dos evangelios donde está el registro del nacimiento de Cristo. Lucas 2, 9 al 16 dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores, ¿verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, el día en que Cristo vino a la tierra, ese día comenzó la gran noticia, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo quiere decir ungido, ¿verdad? En hebreo. Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mire, los detalles que Dios da son exactos. Van a encontrar al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Hermanos, nosotros leemos esto y ¿cuántos de ustedes han oído coros? Pero hermano, oír coros grandes, eso es tremendo, es lindo. Imagínese usted un coro angelical, los ángeles. Increíble, hermano, que eso nada más lo pudieron ver los humildes pastores. Dice que decían estos ángeles, el 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso cantaban los ángeles. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, interesante, ¿verdad? Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y volvieron los pastores, hermanos, glorificando, dice el 20, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mire, hermanos, ¿qué tipo de noticia traían los pastores? Ellos traían noticias, ¿verdad? De gran gozo para todo el pueblo. Esas noticias, hermanos, producirían paz y gozo para todos aquellos que creyeran en el cumplimiento de la promesa del Mesías. Vamos a ver más adelante. Dice que la venida del Mesías iba a traer para ellos paz. Ahora, hermanos, nosotros escuchamos hoy, ¿verdad? Y hay una canción bien bonita que se llama Noche de Paz. ¿Han escuchado? Noche de paz, noche de amor. Ahora, pero ¿cuál paz es la que venía a traer el Señor? Qué terrible, hermanos, que lo que debería de ser una paz para nosotros a veces se convierte en una tragedia. ¿Cuántas tragedias nos suceden en esos días? Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Sabe de qué paz estamos hablando? De la paz que dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que Cristo trae, hermanos, es esa paz que nos reconcilia con Dios. No solamente por conocer la historia, ¿verdad? Y que Dios es un Dios de paz. No, hermanos, es que esa paz debe de estar en nuestro corazón cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor. Mire, vamos a ver el último versículo. Y aquí vamos a ver cómo hubo un hombre, hermanos, que se le había prometido que no se iba a morir hasta que no viera a ese niño nacido. Y a mí es una de las historias que más me encantan de la Biblia. Están en Lucas 2, búsquelo ahí,
del 25 en adelante. Ese hombre, ese anciano, se llamó Simeón. Él se llenó de mucha alegría. Él disfrutó una alegría intensa al ver que Jesús nació. Lucas 2, 25 al 32. Miren qué interesante, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Ojo, hermanos, dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante, ¿verdad? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire qué profecía le había dado Dios a este señor, a este hombre, a este viejito. Tú no te vas a morir antes que veas al niño nacido. Y mire el 27, dice: y movido por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo lo llevó, vino al templo. Interesante, ¿no? Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Qué tremendo, ¿verdad? Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, prácticamente le dijo: cuando ya lo mueras, cuando ya lo veas, prácticamente tus días están llegando al final. Porque él dice: porque porque han visto mis ojos tu salvación. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvación. O sea que Simón dijo: yo vi, Señor, tu salvación. Jesús, la cual, dice, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hizo Simón al ver a Jesús de 8 días nacido? Dice: cuál era el motivo de su alegría. Ver a Jesús. Hubo una gran alegría, hermanos, en el corazón de estos hombres. Todos estos relatos, hermanos, los he traído para que podamos entender de que el nacimiento de Cristo causó alegría al mundo, a todas aquellas personas. Incluso los ángeles del cielo, hermanos, hicieron fiesta cuando el Hijo de Dios hizo su aparición aquí en la tierra. Filipenses 2, del 5 al 11, no lo vamos a leer, pero ahí narra, hermanos, cómo el Señor se hizo carne. Cómo dice que el Señor, dejando su gloria, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y dice que tomó un cuerpo como el nuestro y se humilló y vino a esta tierra, hermanos. Y ya estando en la condición nuestra, se humilló más todavía, y dice que fue a la muerte, y esa muerte fue muerte de cruz. Cuando Cristo se encarna, cuando Cristo viene a la tierra, eso es lo que Isaías 7:14 estaba hablando. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué tremendo, hermanos. Ya para finalizar, quiero darle un dato. ¿Cree usted que debe ser motivo de celebración y regocijo el hecho de que Jesús haya venido a este mundo? Sí, ¿verdad? Es motivo de celebración y regocijo que haya venido Cristo al mundo, que haya ido a la cruz, que haya muerto por nosotros y que nos haya dado vida eterna. Hermanos, del 25 de diciembre ya todo el mundo sabe que ese día no nació Jesús. Pero nosotros, hermanos, celebramos que un día Cristo vino. Mire, el 25 de diciembre fue considerado por los romanos el solsticio de invierno. ¿Qué significa eso, hermanos? Es cuando las noches, ¿verdad? El sol se aleja. Ve que hay un tiempo que las noches son más largas y los días son más cortos. Bueno,
los romanos decían, no entendían y creían que el sol peleaba con la luna de alguna manera y vencía, y eso se le llamaban y le celebraban la fiesta de solsticio de verano, ¿verdad? Que era la fiesta del dios sol. Eso es lo que se celebraba. Era cuando el sol alcanzaba su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Es por eso, hermanos, que era popular en el Imperio Romano la adoración de un dios, el dios Sol, llamado el dios Mitra. Eso lo celebraban el 25 de diciembre. Acuérdense, hermanos, que en el año 313 el emperador romano Constantino promulgó un edicto para que ya no se persiguiera a los cristianos. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Los cristianos tenían que unirse a esa celebración del dios Sol. ¿Ustedes creen que los cristianos iban a adorar al dios Sol cuando habían dado su vida por no adorar al César? Cuando preferían que se lo comieran los leones, cuando ellos, hermanos, fueron mártires. ¿Usted cree que los verdaderos cristianos se iban a ir detrás de una adoración pagana al dios Sol? No, siempre el Señor, hermanos, aunque el paganismo se metió y se mezcló, siempre el Señor ha tenido un remanente fiel. ¿Y qué pasó, hermanos? Por eso los cristianos pensaron, no vamos a celebrar a un dios Sol falso de la mitología que ni existió, ¿verdad? Si la gente está acostumbrada a celebrar ese día, ellos empezaron, hermanos, a celebrar a Jesús. De alguna manera, hermanos, dice la Biblia que Jesús es el sol de justicia. Pero ellos no celebraban al sol. Yo le pregunto a usted, cuando usted está en un lugar celebrando la Navidad, un ejemplo, ¿usted está adorando al sol? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios conoce su corazón. ¿No está usted yéndose detrás de fiestas paganas? Estos hermanos empezaron a decir, bueno, ellos van a adorar al sol y hagan lo que quieran. Nosotros adoraremos al Señor Jesucristo. Y algunas personas dicen, no, porque el árbol es malo, porque el árbol es un sinónimo de los árboles sagrados de antigüedad. Y las bolitas esas rojas son las cabezas que decapitaban y lo ponían en los árboles. Bueno, déjenme decir, hermanos, que el Señor Jesucristo en Juan 15 él mismo se pone como el árbol. Yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros sois las ramas. Entonces, hermanos, si vamos a buscar todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros no adoramos un día. Nosotros, hermanos, no adoramos una tradición, no seguimos una tradición. Nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos grupos dicen, hermanos, que no debemos celebrar la Navidad, porque es una celebración pagana. Sin embargo, ¿cree usted que cuando los cristianos celebran Navidad están celebrando al sol o a un árbol? No, ¿verdad? O enfatizan que están celebrando que Cristo nació. Debemos, hermanos, celebrar la vida y decirle al Señor, gracias, porque un día tú viniste y moriste por mí y pagaste por mis pecados. Y ahora yo tengo libertad en Cristo Jesús. No agarre estrés usted si no va a regalar, si le van a regalar. Olviden, no caigan en esas cosas, hermano. Eso no es la Navidad. La Navidad es darle gracias a Dios, amar a los demás. Aproveche la oportunidad para explicarles por qué Cristo vino a este mundo. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy nos pueda quedar, Señor, bien grabada en el corazón, para que podamos, Señor, con libertad darte gracias, porque un día, Señor, la promesa se cumplió. Tú te humanizaste, te hiciste hombre, viniste a este mundo, caminaste entre nosotros, vimos tu gloria como la gloria del unigénito del Padre, con gracia y poder. Fuiste a la cruz, Señor, venciste a Satanás en la cruz, y hoy nos has dado libertad por medio de tu sangre, Señor. Gracias, porque nosotros celebramos la vida, porque nosotros te damos honra y te damos gloria. Nosotros no celebramos días, ni meses, ni fiestas.
Tú eres el motivo de nuestra celebración, Señor. Gracias por darnos habernos dado la oportunidad de llegar a este tiempo, Señor. Permite, Padre, que podamos usarlo para dar buen testimonio de que somos tus hijos y de que somos salvos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y permite que puedan pasar un tiempo hermoso en familia. Permite, Señor, que podamos amarnos, no solamente hoy, sino siempre, perdonarnos, respetarnos, vivir en paz, porque a paz nos has llamado tú, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que no necesitamos que vengan estos tiempos para vivir en paz y en armonía. Tú deseas y anhelas que tus hijos vivan así siempre. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Los dejo